aproximadamente 14.000 millones de años, materia, energía, espacio y tiempo se unieron para dar comienzo a lo que conocemos todos como Big Bang. Parte de esa materia y energía se organizó en estructuras un poco más complejas llamadas organismos, y algunos de estos organismos, llamados Homo sapiens, crearon estructuras aún más complejas llamadas culturas. Y la historia de estas culturas, o el desarrollo de estas culturas, es lo que conocemos como historia. Básicamente vivimos en un mundo complicado, es un mundo difícil, y sabemos que es un mundo difícil, pero es un mundo mucho mejor de lo que era años atrás. Sin embargo, nuestra percepción del mundo es muy negativa. Si hiciese una encuesta y preguntase ahora mismo cuántos de ustedes creen que el mundo va a mejor, pocos dirían que sí. Sin embargo, el mundo poco a poco va a mejor. Y esa visión negativa que tenemos, o más dramática de la realidad, depende pura y exclusivamente de una cuestión evolutiva de cómo funciona nuestro cerebro constantemente en modo alarma, heredado de una cuestión evolutiva de nuestros antepasados Homo sapiens. Básicamente porque en aquella época o decidías o te comía un león. No había tiempo para la pausa. Si pensamos en el mundo actual, pensamos en desastres naturales, crisis económicas, y si seguimos al ritmo que vamos, seguramente agotaremos en poco tiempo los recursos naturales. Sin embargo, a pesar de esa visión negativa, en general, todos nosotros, sobre todo si estamos en esta sala, vivimos en una situación intermedia. Mandamos a nuestros hijos al colegio, los vacunamos, de vez en cuando vamos de vacaciones, peleamos para llegar a fin de mes y tenemos los problemas que tiene cualquiera. Y luego hay dos grupos muy grandes que son gente que vive en extrema pobreza, con menos de $2 por día, y gente que vive en extrema riqueza y que juega en otra liga. El problema de esa visión negativa que tenemos y un poco dramática es que nos lleva muchas veces a caer fácil en desinformación. El mundo es un cúmulo enorme de información. Nuestro cerebro está preparado para recibir más noticias y los medios lo saben y recibimos un montón de información o malas noticias diariamente. Básicamente porque saben que estamos preparados para eso. Y además tenemos los smartphones que contienen más información que cualquier biblioteca. Y llegamos a casa y vemos a nuestros hijos con sus teléfonos en la mano y lo primero que pensamos es que viven aislados en una burbuja, pero no es verdad, porque el nivel de información que tienen y el nivel de datos que tienen es enorme. Y eso tiene una cara positiva porque la información siempre conecta y una cara negativa porque la información no siempre es el principio activo de la verdad. El problema es quién contrasta el dato, quién es el juez entre el dato y el relato. El relato es algo que forma parte de nuestra sociedad, nos ayuda a construir nuestro pasado. Sin embargo, el dato es algo mucho más frío que tenemos que ir a buscar, pero es necesario buscar el dato. Porque el dato, por más frío que sea, nos va a acercar mucho más a la verdad. Y necesitamos tomar decisiones en base a datos. Otra cosa que nos sucede es que esta tendencia al drama que tenemos con la información nos hace mucho más reactivos. La sociedad en general nos hace más reactivos. Y esa reacción está directamente relacionada con la emoción. Y en realidad somos mucho más que nuestras emociones. Y es necesario parar, pensar y ver en perspectiva, porque en esa perspectiva está nuestra historia. En la historia están los valores y seguramente está la verdad. Y hablo de esto porque hace 2 semanas viví una experiencia súper interesante que fue estar en Polonia, en el campo de concentración de Auschwitz, y me lleva a pensar en la Europa del año 1942, absolutamente devastada en la miseria absoluta. La Europa que hoy vemos hace 80 años era hambre y miseria. Mi padre nació en esa Europa en el año 1945 y emigró en el año 1950 con su padre escapando de la posguerra civil española, incluso peor que la guerra civil española. Y lo que quiero decir es que el mundo, a pesar de los repuntes de violencia que vemos, es un mundo mucho mejor que el que vivíamos. Y si hubiera voluntad política no habría tantos brotes de violencia como hay ahora. Dentro de la evolución que ha tenido el mundo, una de las cuestiones más importantes es que la tasa de pobreza ha bajado de valores escalofriantes a valores muy bajos, en torno al 9%. El problema es que el dato es muy frío y hablar del 9% es hablar de 800 millones de personas. Decir que 800 millones de personas es un buen dato es real, pero es frío. Pero al menos marca una tendencia de que vamos a mejor.
Hay dos datos súper importantes que tienen que ver con la sostenibilidad, y uno es la mortalidad infantil. La mortalidad infantil se ha reducido en el mundo a valores mínimos, básicamente porque el 80% de los niños del mundo se vacunan, en general por la colaboración internacional. Y otro dato súper importante es la esperanza de vida. La esperanza de vida ha crecido muchísimo y crece año a año. Y expertos argentinos aseguran que están naciendo personas que van a vivir 100 años con cierta facilidad, simplemente bajando un poco el nivel de estrés y llevando una alimentación sana y variable, muy similar a la que tenían nuestros antepasados. ¿Y por qué voy a esto? Mi abuela Elvira nació en Campopiayo en 1913. En el medio de la nada, campo, llanura, silencio, oscuridad, en la más absoluta desconexión tecnológica. Entre 1818 y 19, la epidemia de gripe española mató en el mundo 100 millones de personas. Más que la Primera, la Segunda Guerra y el Holocausto juntos aproximadamente. Uno de esos era mi bisabuelo, Bautista Vanzetti. Tenía 33 años. Y a lo que voy es, ¿tenía algo que ver la esperanza de vida de ese momento con la esperanza de vida actual? Sinceramente creo que necesitamos pensar y mirar nuestra historia hacia atrás. El problema es que la evolución poblacional marca que en el año 50 habrá 9.000 millones de personas en el mundo. Y eso implica que la demanda de alimentos va a subir muchísimo y el 60% de esos alimentos son de origen animal, que a mí me viene bien porque trabajo de eso. Pero debemos producir alimentos de origen animal de forma sostenible y responsable con el medio ambiente. Una cuestión importante es que cualquiera de vosotros puede estar pensando que si la tasa de mortalidad se reduce y la longevidad aumenta, la población mundial no va a parar de crecer. Y en parte es cierto si vemos la gráfica que tengo detrás. Pero la realidad, y es que hay un dato mucho más esperanzador, que dice que el número de hijos por familia se está reduciendo. Porque el número de hijos por familia se reduce a medida que el bienestar de las familias, más necesidad, sube. El número de hijos por familia es una cuestión multifactorial. Las familias tenían 5 o 6 hijos años atrás, porque desgraciadamente la mitad morían. A veces decimos o creemos que las generaciones pasadas vivían en el equilibrio con la naturaleza y en realidad vivían en el equilibrio con el hambre, con la miseria y con las enfermedades. Con lo cual, lo que se sabe es que en el año 2100 el mundo dejará de crecer y seremos yo no estaré ahí, 10.000, 11.000 millones de personas. Y es un número bastante alto, ¿eh? Podemos escuchar teorías sobre que la vacunación está preparada para reducir la población mundial, o teorías abortistas o de esterilización, y al final son solo excusas para reconocer que la única manera que el planeta sea sostenible es nivelar el nivel de bienestar de las personas más pobres. Si no, no hay vuelta atrás. Y es la realidad. La podemos ver o no, pero es la realidad. Si hago una pregunta simple, todos contestarían bien. Si pregunto, ¿el planeta se está calentando o se está enfriando? Realmente llevamos 15 o 16 meses consecutivos de calentamiento global. Y esto tiene que ver con la sostenibilidad, porque sostenibilidad es garantizar el desarrollo económico actual sin condenar el futuro, el de las generaciones futuras. Y necesitamos desarrollo económico, las empresas necesitan desarrollo económico. Pero pensando en el bienestar de la sociedad y también en la sostenibilidad medioambiental. De alguna manera, las empresas tendrán que trabajar y están trabajando por un propósito y no tanto por un objetivo. La diferencia entre trabajar por un propósito y no por un objetivo implica el cómo. Y el cómo está relacionado con su impacto en la sociedad. Es lo que se conoce en las empresas como responsabilidad social corporativa. Que algunos creen que es cuento, pero no lo es. Dicho esto, se trata de asumir y entender que la naturaleza no es un conjunto de recursos inagotables. En el gráfico que tienen detrás, que lo pueden googlear y ver en casa, es una gráfica en modo reloj que dice en qué día del año un país no es capaz de regenerar todos los recursos que ya tenía destinados para ese año. ¿Sí? Con lo cual, si buscan Argentina, el 20 de junio Argentina consumió todos los recursos que ya tenía y empieza a vivir a crédito. Y así están la mayoría de los países, sobre todo los más desarrollados que están a mi izquierda. La realidad es que el desarrollo que hemos conseguido en los últimos años ha disparado la emisión de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero que en su momento permitieron que el mundo sea un sitio habitable, a día de hoy han llegado a valores extremos y estamos en valores absolutamente récords. Y no hay vuelta atrás.
Y el problema, y lo que vas a escuchar mucho por ahí, es que existen ciclos de calentamiento y enfriamiento, pero no es verdad. Porque hemos metido 20.000 años de cambio climático en 170, y les aseguro que los próximos 100 van a ser peores, si no cambia la tendencia rápido. Y esto basado en derretimiento de hielos, desastres naturales, y obviamente la situación de los mares y la sobrepesca y la cantidad de plástico que hay en los mares, lo que nos dicen es que seguramente tendremos que cambiar urgente la forma en que generamos desarrollo. Nuestro modo de vida lo que ha creado es un invernadero en el que realmente podíamos vivir hasta ahora, pero actualmente lo he puesto en jaque. La COP26 es un acuerdo vinculante firmado por 160 países que se compromete a reducir el incremento de temperatura como máximo a 2 grados, preferentemente 1,5. Algunos estarán pensando, si se reúnen 160 países, ¿por qué no se reúnen para reducirlo? Y básicamente porque no es posible. Y no es posible porque tardamos muchísimo tiempo en mandar CO2 a la atmósfera, y lo que hemos hecho metafóricamente es sacar los dinosaurios que teníamos enterrados y mandarlos a la atmósfera para crear el invernadero en el que vivimos, que ahora se está calentando demasiado y nos está poniendo en jaque. Dicho esto, ¿por qué no se puede reducir la cantidad de CO2? Básicamente porque permanece en la atmósfera sobre 1000 años. Por eso, cuando fue la pandemia y se redujeron las emisiones de manera súper significativa, la disminución de temperatura de la Tierra fue 0. Eso no quiere decir que no existe el cambio climático, sino que necesitamos una manera sostenible de utilizar la energía para sustentar nuestro desarrollo. Podemos buscar responsabilidad en diferentes sectores. No me voy a parar aquí, pero en general el sector energético tiene un 70-75% de responsabilidad, la agricultura aproximadamente un 18%, la gestión de residuos aproximadamente un 4%, pero si hacemos un poco de autocrítica, detrás de todo esto estamos nosotros. Y una de las cuestiones que más impacto tienen es el consumismo, porque el consumismo lo que nos dice es que para ser felices tenemos que consumir, y detrás de eso hay un montón de generación de necesidades que en realidad no tenemos. Y vivimos dominados por algoritmos para comprar ropa, autos y por supuesto alimentos. Y en cuanto a alimentos es un poco más grave. Porque la necesidad de producir mayor cantidad de alimentos y el cambio climático generan nichos de mercado en los que las empresas tienen que entrar. Por eso existen empresas lácteas que tienen divisiones de bebidas vegetales o empresas cárnicas que han montado negocios de producir carne a partir de células madre, porque saben que en el año 2030-32 va a haber un negocio de 6.000 millones de euros en esto. El problema ¿es esto realmente lo que queremos para el futuro? ¿Tenemos que dejar de producir proteína animal para salvar el planeta? El veganismo es una opción súper válida. La única opción del veganismo, o el único punto, es que necesitamos saber la calidad de la proteína de ambos lados, la comparación entre la proteína vegetal y la proteína animal. ¿Sí? Y a su vez, como dije antes, somos bastante poco autocríticos y señalamos bastante a diferentes sectores, y a uno es el sector de los animales y la agricultura. Y el sector de los animales es un sector castigado por cuestiones de emisión de metano. Sin embargo, lo que no pensamos es que en Estados Unidos había 90 millones de vacas, ahora hay 90 millones de vacas, y años atrás había 80 millones de bisontes que también emitían metano y no había problemas de calentamiento global. Dicho esto, lo que se está haciendo a nivel de agricultura y ganadería en términos de mejorar la emisión de metano es realmente bueno. Incluso en Argentina hay muchas empresas trabajando en la agricultura regenerativa y que demuestran que hay una manera distinta de hacer las cosas. Y ese es el único camino de un país como Argentina. La innovación y la protección de los recursos naturales. No hay otra. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el consumidor, porque gracias a Dios la gente ya no está tanto tiempo en guerras y se pasa mucho tiempo en supermercados, y los supermercados son grupos de poder que inclinan la demanda en función de sus principios. Y esa es la realidad que vivimos hoy. Y si hablamos de basurales a cielo abierto, y aquí somos responsables también, porque tenemos que exigir a nuestros gobernantes políticas serias de gestión de residuos. Cuando hablamos de animales, tenemos que saber que el 85% de lo que comen los animales son desechos de lo que comemos nosotros. No compiten prácticamente en nada de la alimentación y la proteína de origen de consumo humano. Y cuando hablamos de soja, cuando hablamos de cereal, estamos en la misma, porque la soja se produce
para producir aceite de soja, que es el segundo más consumido en el mundo, y la agricultura, 180 millones de toneladas de cereal se utilizan para hacer biodiesel, para nuestros coches. ¿Pensamos eso cuando compramos a nuestros autos? ¿Somos autodestructivos o autocríticos? La realidad es que hay otros mercados que son muy simpáticos, como este mercado. El mercado de las mascotas. He dicho que tenemos cada vez menos hijos, pero tenemos cada vez más mascotas. Y es un mercado de 150.000 millones de euros, creciendo al 8% anual, que consume el 25% de la proteína, compitiendo directamente con las personas. Da que pensar. Y esta también es muy simpática, porque lo que nos dice es que a mayor consumo de carne, mayor longevidad. Y no es verdad. No es verdad directamente. Lo que quiere decir es que mayor consumo de carne, mayor poder adquisitivo, mejores condiciones de sanidad. Y mayores condiciones de sanidad, mayor longevidad. Y esto pasa en los países más avanzados y en general con salida pública. Dicho esto, el 70% de las emisiones provienen del sector energético, en la forma que utilizamos energía para sostener nuestro desarrollo. Quizá no exista un límite en la cantidad de energía que tenemos disponible, pero sí en el conocimiento para poder utilizarla sin generar impacto. Por suerte, los fondos de inversión están invirtiendo mucho en energías renovables. Evidentemente hay detractores también. Y los detractores se basan en que los fondos de inversión se deben a la rentabilidad de sus accionistas y no a salvar el planeta. Es algo así como a los que les gustan las películas de los hermanos Marx. Estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. Relacionado con esto está la Agenda 2030. La Agenda 2030 está súper discutida. La Agenda 2030 también es un acuerdo entre 160 países que lo que dicen o intentan es crear políticas de desarrollo para países menos favorecidos, intentar empujarlos a niveles mejores. Y a algunos sectores esto les da cierto miedo, porque de alguna manera cambia el paradigma mundial o la idea que tienen del mundo. Cualquier cambio les genera miedo, o la idea de que Asia o África se desarrollen en el futuro demasiado. Una teoría que sí me encanta es la teoría del número pi. Es el número pi del planeta. El número pi del planeta es el 1114. 1.000 millones de habitantes en América, 1.000 millones de habitantes en Europa, 4.000 millones en África en este momento y 4.000 en Asia. Millones de personas. Se sabe que en el año 2050 y más adelante el número pi va a cambiar a 1.145, con lo cual el 80% de la población va a vivir en Oriente. ¿Cambiará el eje dominante de Oriente-Occidente esta situación? A mí, sinceramente, no me preocupa. Prefiero, sinceramente, corregir lo que se ve como normal y dejar de ver migrantes africanos que nadie quiere, distribuidos entre países, para verlos de turistas en Buenos Aires. Y también se cree que esto es un poco utópico, la Agenda 2030. Pero prefiero creer en la utopía que nos va a convertir en un mundo mejor para mis hijos que la certeza de un mundo absolutamente incierto. La historia de la humanidad, el hombre ha conseguido dominar la naturaleza, crear imperios, ciudades, redes comerciales, pero sigue siendo un mundo dividido. Y sigue siendo un mundo dividido en el que nadie sabe realmente dónde va. Y al menos la COP y la Agenda 2030 son esos objetivos escritos de cambiar esa tendencia y crear un mundo más sostenible para nuestros hijos. A nuestros hijos, antes de hablarles de sostenibilidad, deberíamos hablarles de empatía, de sensibilidad por el entorno, de humildad, de aprender a escuchar y entender al que piensa distinto. Y de entender que la igualdad y la libertad son dos conceptos básicos para la supervivencia del planeta, pero que la libertad nunca puede ser un concepto antagónico favoreciendo la desigualdad. Y por supuesto, de hábitos responsables, porque en realidad lo que necesitamos son muchos hábitos o muchas cosas hechas bien o por lo menos un poquito mejor. Y necesitamos la cooperación de un gran número de personas. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Cierro con una frase de Harari, que dice que no hay nada más peligroso en el mundo que unos dioses insatisfechos que no saben lo que quieren, y seguramente esos dioses somos nosotros. Muchísimas gracias.